La comunicación está de moda. Todos nos nombran, todos nos dicen, todos quieren estar en la comunicación. Es en velocidad digital, pero la complejidad, lo político, lo denso, las preguntas están en el territorio y en la diversidad de saberes que nos habitan. En América Latina hemos construido una teoría de la comunicación con conceptos propios inscritos en lo popular, en el territorio, en las políticas latinoamericanas. Este tiempo que estamos viviendo nos lleva a nuevas escuchas, a pensar el mundo de nuevo. Y en esas escuchas nuevas tenemos que imaginar otros futuros para la comunicación, que están por fuera de nuestro campo, están por otros universos, como el arte, el diseño, las culturas ancestrales, los feminismos, el medio ambiente. Tenemos que escuchar al mundo. Por eso, CIESPAL, 60 años, con el apoyo de FES Comunicación, hace estos diálogos divergentes de la comunicación, en el que hemos invitado a sabedores, teóricos, practicantes, activistas de la comunicación, para que sin libreto nos cuenten lo que está pensando e imaginando sobre lo que debe ser la comunicación. Una comunicación desde el sur para pensarnos distinto. En diálogos divergentes de la comunicación tenemos el honor, el orgullo, la emoción de presentar a Marita Mata, nuestra genia de la comunicación popular en América Latina. O sea, que cree que la comunicación popular existe para romper la sistematicidad del silencio. Y que en estas nuevas condiciones existenciales de la comunicación, todo puede ser distinto desde abajo con la gente y en la radio. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes nos están escuchando el día de hoy, a todes, a todas. Esperamos que esta transmisión también sea del agrado de ustedes y que también tenga toda la expectativa que han generado estos diálogos divergentes de la comunicación. Para nosotros es un gusto hoy estar con la profesora Marita Mata, experta en comunicación, amiga querida de esta casa y de nosotros desde hace mucho tiempo, trabajando por estos espacios de comunicación. Y hoy tenemos un nuevo diálogo, el segundo diálogo que estaremos compartiendo en este espacio que está llegando a ustedes gracias a CIESPAL, a FES Comunicaciones y a FES ILDIS, en un esfuerzo por compartir y por crear nuevos espacios para hablar de la comunicación, para organizar todo lo que nosotros estamos pensando desde nuestro propio pensamiento latinoamericano, desde estos espacios críticos de la comunicación. Es por eso que CIESPAL tiene el gusto de presentarles hoy la conversación, este diálogo divergente con la profesora Marita Mata y con el compañero que siempre nos acompaña también en estos espacios y que hoy estará también en esta conversación con Marita. Querido Manuel Chaparro, que también está con nosotros y a quien le voy a dar la palabra para iniciar los diálogos divergentes. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser también tan cercano a esta casa de la comunicación. Que este diálogo sea muy enriquecedor para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Es un honor estar aquí con vosotras, que me consideréis parte de este Avia Yala inmenso y tan querido. Agradecimientos a CIESPAL y FESCOL y al equipo del parto de la ejecución de esta actividad, contigo, con Omar, con Amparo Marroquín, con Francisco Ordóñez, con Iván y con tanta gente que están detrás en las tramoyas, como pasa siempre, ¿no? La divergencia como lugar equidistante entre consensos y disensos, pero lógicamente desde el desacuerdo con lo formal, con lo políticamente correcto y la zona de confort. La divergencia como necesidad de evidenciar la emergencia social y ecosistémica de la que siempre estamos hablando. La urgencia por reivindicar el periodismo y la comunicación más allá de las trincheras de la resistencia. Bienvenidas a todas, gentes de la Avia Yala y a las de Alma Rebelde, donde quiera que estéis. Permitidme que, hablando de comunicación popular, hacer un pequeño recordatorio a Elena Miranda Roja, mujer de Pollera, discípula de Donato Aima, reportera popular, conductora de las mañanas en Radio Tipiri, la ciudad del Alto, en Bolivia, que este fin de semana nos dejó. Abrazo para Radio Tipiri y toda la ciudad del Alto. Venceremos. Marita Mata, encantado
Tu apellido tiene toda la carga de lo silvestre natural, inofensivo y resistente en la naturaleza, pero también es un aviso para navegantes, ¿no? No, es solamente una herencia árabe que tengo. Una vez leí, Jorge Luis Borges decía que Ben Mata fue el primer cronista árabe en España. Y esa vez yo supe que mi viejo abuelo castellano algo de árabe tenía. Y eso me hizo, creo, desde muy pequeña querer el sur, todos los sures. Así que nada, contenta de estar contigo desde este sur que no es un tango, es simplemente el lugar desde el que hablamos y en el que habitamos. Bueno, bienvenida a esta primavera. Es un placer hablar contigo y desafiar en estos momentos que no son siempre los que elegimos, sino los que nos tocan, pero compartidos desde una gran complicidad. Gracias por estar en el compromiso, pero también, Marita, si esto fuera un programa de radio, ¿con qué banda sonora comenzarías? Oh, en estos tiempos me parece que yo pondría una hermosísima canción de Chico Buarque, esa que se llama A pesar de vosé, a pesar de usted, porque mañana va a ser otro día, Manuel. Así que yo pondría esa para empezar. Hermosa, la buscamos. La idea es que ustedes luego editen esto, no vamos a escucharla aquí ahora por la propuesta. Yo la completaría con una de un artista cercano a mi geografía, Chico Ocaña, que hace flamenco y que se Mira, llama De dos chicos. Chico Ocaña. Y que es un homenaje a la calle, que debe ser siempre el territorio que no debemos de perder. Y entrando en la conversa, ¿en qué momento se encuentra la comunicación popular? La comunicación popular, el tercer sector, los medios comunitarios, esencialmente después de conseguir apoyos históricos en marcos legislativos ejemplares en Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia, pero también de haber sufrido ciertas involuciones inesperadas, ¿no? Parece como si no hubiéramos regresado a las trincheras y a la resistencia hasta la victoria, que nunca sabe cuándo vendrá. ¿Cómo ves el horizonte? A ver, yo, tal vez por mi manera de pensar la comunicación popular, creo que ella está igual que siempre. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si la comunicación popular es esa voluntad y esa acción de romper el silencio que se impone, desde el poder económico, el poder político, a las voces múltiples de una sociedad, pero también el silencio que se impone desde múltiples espacios de poder. Si uno piensa así la comunicación popular, yo diría que ella está como siempre, está dando que hablar, o sea, está permanentemente mostrando que hay un sistema desigual, que hay un sistema injusto, que hay un espacio público que intenta ser cooptado siempre por unos pocos, y entonces la comunicación popular es ese esfuerzo permanente de mostrar que hay otras posibilidades de decir, que hay otros actores, que hay otras realidades que necesitan ser expresadas. Entonces, por eso digo que está como siempre, está jugando esa carta fuerte de una palabra situada, de una palabra diversa, de una palabra que pretende ser escuchada porque es legítima, porque es una palabra que da cuenta de realidades infinitamente diversas a las que a veces nos tienen acostumbrados los que organizan el discurso público, ¿no es cierto? Que en general en nuestras realidades son los grandes medios masivos de comunicación, pero también los estados, ¿no es cierto? Y todos aquellos que dirimen el poder. Claro, que dicho esto, también tengo que decir que estamos en algunos países mejor que en otros. Estamos mejor en aquellos países donde, como vos bien dijiste, Manuel, hubo legislaciones que admitieron que los medios comunitarios, que los medios alternativos eran legítimos, que había un tercer sector que necesitaba ver tutelados sus derechos y no solo los medios con finalidades de lucro.
Estamos mejor en aquellos lugares donde en las universidades, por ejemplo, se empezaron a aceptar que las prácticas de comunicación popular eran prácticas para las cuales podían y debían formarse comunicadores, con otras lógicas, con otras maneras de pensar la comunicación y la profesión de comunicador. Estamos mejores en aquellos países donde el Estado reconoce la diversidad de actores sociales en general. Estamos mejores en los países donde tenemos asegurada una mínima posibilidad de contar con recursos tecnológicos para desarrollar esas tareas de comunicación. Y estamos peores, obviamente, en todas las realidades donde hay represión a los movimientos sociales, a las organizaciones populares, en aquellos países donde hay intolerancia. O sea, pero esto no ha cambiado. Desde sus orígenes en la comunicación popular hemos vivido estas constricciones o estas situaciones que han favorecido la tarea. Yo creo que en ese sentido no estamos ni mejor ni peor que antes. Estamos en un espacio distinto, con un desarrollo tecnológico que antes no existía, ¿no es cierto?, con nuevas posibilidades y también con nuevas limitaciones. Pero creo que en ese sentido la comunicación popular sigue siendo esa empecinada búsqueda de alterar discursivamente el espacio público hegemonizado por unas pocas voces. La comunicación alternativa, como decía Rafael Roncagliolo, ¿no? No quiero medios alternativos, sino alterativos, que vengan a alterar estos yo. Siento que la comunicación popular, de todas formas, pese a la realidad que tú nos acabas de contar y que has hecho un resumen de mucho de la conversa que vamos a tener, mantiene una lucha constante entre tres elementos, ¿no? Uno es la impotencia que a veces tenemos por querer trascender e incidir socialmente por encima de la concentración, los abusos, la inequidad, la injusticia, etc. El segundo sería contra un sistema que sigue manteniendo una desigualdad en lo que se refiere a la competitividad, a las competencias, favoreciendo a los medios comerciales y usando el espectro como un arma, ¿no? Y tercero sería con la academia, esta pelea que tú también nombrabas antes, que no termina a veces de reconocer la importancia del factor de lo popular como cohesión social, de los medios como animadores socioculturales, de expresión cultural fuera de la industria, de debate, de transformación social, ¿no? Pero vamos con la primera. ¿Cómo hacer realmente para trascender, para lograr incidir, sin olvidar que en momentos puntuales no solamente has sido capaz de aglutinar la protesta popular de manera exitosa, sino incluso de opositar fuertemente a gobiernos, ¿no? A ver, yo creo que la posibilidad de incidir, esa posibilidad de que la búsqueda de la comunicación popular se materialice, pasa en cada momento por cuáles son las condiciones comunicativas que existen. A mí me gusta recordar algo que decía Armand Matelar, y era el pensar que cada época tiene una configuración comunicativa propia. Cada época, decía Matelar, tiene un modo comunicativo que lo caracteriza. Y yo creo que para poder incidir, realmente la comunicación popular tiene que tener claro cuál es la matriz comunicativa dentro de la cual se están desarrollando las prácticas. A mi entender, y esto puede ser opinable, es mi manera de analizar la época en que vivimos, a mi entender, vivimos en una época con una fuerte matriz comunicativa de carácter informativo. Yo suelo decir que en este momento uno podría decir que saber o no saber es el equivalente al ser o no ser hamletiano, ¿no? Y no hablo de un saber académico, de un saber escolar, hablo de un saber mediático. Fíjate que si
es fácil pensar esto a partir de las propias experiencias. Si uno no conoce la última noticia que se difundió en la televisión, o si uno no sabe cuál es el último programa exitoso de Netflix, por decir dos lugares comunes, uno parece que está fuera del mundo, ¿no? Parece que no tiene posibilidades de dialogar con los demás, parece que no existe. Pues bien, yo creo que hoy el saber mediático, el estar informado, se ha convertido en un valor fundamental socialmente. Al menos nosotros en las investigaciones que hacemos en la universidad estamos comprobando eso. Y frente a esa realidad, es que yo creo personalmente que la comunicación popular tiene que poder incidir, porque fundamentalmente esa matriz informativa es al mismo tiempo una matriz informativa en la cual el público, las personas que consumen los medios, que buscan en ellos esa información para ser parte, para sentirse integrados a una comunidad, encuentran serios problemas o restricciones. Nuestras investigaciones nos indican, por ejemplo, que las personas no se sienten demasiado satisfechas con la información que reciben. Hay una cantidad de temas sobre los que no conocen nada. Se sienten desinformados o sienten que hay muchas fuentes, pero que todas dicen lo mismo y que no saben a quién creer porque hay información contradictoria, porque nada es confiable. O sea, ese panorama informativo que caracteriza a nuestras sociedades es el panorama donde se desarrollan las prácticas de comunicación popular. ¿Es ahí donde ellas pueden incidir? ¿Deben incidir? Sí. Hay un montón de experiencias de comunicación popular que nosotros conocemos, con las que trabajamos, que también estamos investigando, ayudándoles a conocer cómo son recibidas y percibidas por las comunidades, que nos demuestran que la comunicación popular tiene una gran capacidad desde lo local, desde lo particular, de convertirse en un elemento de diferenciación y en un elemento de satisfacción de las necesidades informativas de las poblaciones. Y es desde ese lugar, del informar de otra manera, del informar con apego a lo que sucede realmente, del informar dando la palabra a muchos actores, del informar manifestando cuál es la posición política, no encubriéndola tras el velo de la objetividad tan engañosa, que la comunicación popular hoy puede incidir, convirtiéndose en una alternativa real para muchas personas que requieren estar bien informados y que se pierden en un cúmulo de informaciones similares que brindan todos los medios. Esa es, por ejemplo, una de las maneras en que puede incidir la comunicación popular. Solo que quizá tenemos que conseguir multiplicar más los modelos y los ejemplos, ¿no? que somos minoría todavía. Si multiplicáramos, los efectos que tú dices serían enormes y tremendos, ¿no? Si te pongo a Víctor Jara cantando a Desalambrar, imaginamos que estamos hablando de desconcentración, romper los latifundios. Y habría que desalambrar bastante el territorio de los medios, así que podríamos ponerlo, me parece muy bien. Bueno, pues editen ustedes luego como Desalambrar de Víctor Jara. Era la concentración, ¿no? Que gana audiencias masivas, que hace pensar y creer que eso que se ve y se consume es lo que realmente quiere la gente. Mentira, ¿verdad? Lo visceral, reflexivo, casposo, todo menos pensar. Exigir rentabilidad social a los contenidos mediáticos es un reto, pero debería además premiarse y penalizarse, ¿no? Bueno, tú sabes que yo soy una convencida de que la concentración como tal, que en nuestro país se quiso modificar con una ley que finalmente fue derogada en buena medida, ¿no es cierto?, por el gobierno anterior, que la concentración, digo, que puede regularse, obviamente, a través de leyes, ¿no es cierto?, y que es necesario regular, porque es necesario que ella tenga un límite,
La concentración produce un efecto cultural que es realmente grave, y creo que aunque sea sabido no está mal recordarlo, porque lo que produce es básicamente una cerrazón, un cierre de las fronteras de lo pensable y de lo decible. Yo creo que la reiteración que produce la concentración mediática, la reiteración de temas, de discursos, de ideologemas, de sensibilidades, esa reiteración conlleva un empobrecimiento brutal de la experiencia. Y por eso he ahí otro de los enormes desafíos de la comunicación popular. Porque si la matriz informativa es la predominante en nuestra sociedad, comunicativamente hablando, y entonces es desde ahí desde donde se puede dar la batalla, ¿no?, para incidir, creo que otro desafío de la comunicación popular es hacerse cargo de esta pérdida de amplitud, de esta reducción de el imaginario, de las sensibilidades que provoca la concentración mediática, y es el enorme desafío que tiene la comunicación popular, que no siempre logra resolverlo favorablemente, diría yo, el enorme desafío de ampliar esos márgenes estrechos que nos ponen los medios concentrados. A mí me parece que ahí tenemos un desafío cultural sin precedentes para la comunicación popular. Es el desafío de encontrar en una sociedad que produce alternativas culturales y artísticas enormes un acervo que la concentración mediática niega, porque me parece que también ahí tiene la comunicación popular que dar una batalla. A veces se ha pensado que las voces silenciadas son solo las de los movimientos sociales, las organizaciones populares, los empobrecidos, etcétera, etcétera. Yo creo que también la concentración mediática silencia las alternativas artísticas, culturales, las alternativas que hablan de otras sensibilidades. Pues ahora tenemos que combatir esas estrategias a veces gubernamentales, ¿no?, donde el poder y la política tienen esos componentes de permeabilidad de intereses que hay que romper de alguna manera. Un poco como lo que vino a hacer la Defensoría en Argentina, ¿no?, que estaba ahí como un mecanismo también de vigilancia y de observancia. Hemos hablado antes de la academia, de la formación. Tú has pasado por la gestión de carreras, de máster, de multitud de experiencias formativas populares. Has vivido y recorrido gran parte del continente. Qué envidia que te tengo. Con ese bagaje, ¿cómo deberíamos afrontar hoy los estudios de comunicación? Porque es una realidad que todas nos quejamos de la necesidad de actualizar y casi siempre me sorprende que se pone más un foco excesivo en las habilidades tecnológicas que en el pensar la comunicación y de dónde pensar, ¿no? Y como decías en un artículo que no hace mucho publicabas en Chasqui, decía, ¿de qué manera la incomodidad da pie a la innovación cuestionadora? O por el contrario, se resuelve en ajustes que permitan otra vez acomodarse a lo mullido. Y terminabas en otro párrafo sobre comunicación popular en la universidad. Depositadas en los márgenes del saber, sin capacidad de incidir epistemológica y pedagógicamente en nuestros quehaceres. ¿Cómo sacudimos, agitamos? ¿Por dónde tendríamos que empezar a estudiar con nuestros estudiantes, ¿no?, para que ese periodismo sea otro posible, ¿no? Tú sabes que yo durante mucho tiempo me sentí muy frustrada en la universidad porque yo siempre decía que tenía que caminar en dos terrenos, ¿no?, con dos pies, uno en la comunicación popular y otro en la academia, porque la academia de alguna manera rechazaba que la comunicación popular fuera un espacio riguroso, un espacio valorable. Esto fue cediendo con el tiempo, y yo hago referencia a eso en el artículo que tú mencionas, Manuel. Esto fue cediendo y hubo una cantidad de colegas, de compañeros que
empezaron a traer la problemática de la comunicación popular en sus cátedras, en sus seminarios, en sus cursos. Y sin embargo, yo digo que todavía hoy, a pesar de que se ha avanzado y a pesar de que hay en diversos países notables experiencias de incorporación de la comunicación popular en la enseñanza universitaria, digo que todavía está en los márgenes porque no hemos logrado que la comunicación popular impacte teóricamente, epistemológicamente en nuestra manera de enseñar la comunicación. Es decir, se asume que las prácticas de comunicación popular son valiosas, pero casi se la considera una especialización como si fuera la comunicación audiovisual o la comunicación gráfica o la comunicación institucional. Es decir, otro modo de hacer comunicación. Y yo creo que la comunicación popular tiene una dimensión, o dos o tres, que sí tienen la suficiente fuerza, la suficiente contundencia como para hacernos pensar de otra manera la comunicación en general, no una práctica determinada. Me refiero fundamentalmente a la idea del diálogo. Fíjate que la idea del diálogo, tan potente en comunicación y en educación popular, no se ha incorporado totalmente al modo de pensar la comunicación tout court. Es decir, pensar el diálogo como la necesaria, o el necesario, reconocimiento de un otro. Reconocimiento de un otro, de una otra, de un otro, que es el término de mi palabra. Cuando uno piensa la dialogicidad de esta manera, uno cambia totalmente el modo de pensar la comunicación. La comunicación ya no es un proceso. La comunicación es un estar ahí, interactuando con. La comunicación ya no es cuestión de un lenguaje con el cual construyo un discurso. La comunicación es un acto de puesta en común. Y podría así seguir hablando un rato. Es decir, hemos perdido la posibilidad de que aquello que es consustancial a la comunicación popular se traslade a nuestro modo de pensar la comunicación. Por eso digo que está en los márgenes. Pero fíjate, voy a poner otro ejemplo. Nosotros hablamos mucho del derecho a la comunicación. No es solo la comunicación popular la que trata de hacer realidad el derecho a la comunicación. Son las nuevas legislaciones que se lograron generar en algunos países. Y sin embargo, cuando nosotros formamos comunicadores, yo hacía la pregunta también en ese artículo, ¿seguimos formando un profesional que va a tener el derecho a comunicar? ¿O asumimos que es un profesional que tiene que hacer posible el derecho a comunicar de todas y todos? Buena cuestión. Si nosotros pensamos eso, ya tenemos que cambiar nuestra idea del comunicador. Y yo digo, lo que tenemos que empezar a formar son ¿qué? Mediadores, no comunicadores. ¿Qué quiere decir formar mediadores? Y facilitadores, ¿no? Del uso de las herramientas, ¿no? Exactamente. Es un facilitador, es alguien que tenga las herramientas, los conocimientos, las aptitudes y actitudes necesarias ¿para qué? Para que otros se comuniquen, para que otros y otras se expresen, para poder reconocer esas múltiples voces de la sociedad y ponerlas a dialogar, para producir un discurso propio a partir de las voces de todo el mundo. Claro. Porque si no, ¿cómo hacemos realidad el derecho a comunicar? El derecho a comunicar lo reconocemos legislativamente, pero en la enseñanza de la comunicación, ¿cómo lo materializamos? ¿Enseñando una ley? ¿O trabajando con nuestros estudiantes este desafío impresionante, enorme, porque no está resuelto, de que es ser un comunicador que reconoce que el derecho a comunicarse no es de él, sino del conjunto de los individuos que integran la sociedad?
Y además tenemos que pensar que el pensamiento único no existe, ¿no? Que lo normal en una sociedad, en una casa de vecinos, en una familia es el disenso. Cada uno tiene una forma de opinar según una cosa. Y si no lo hablamos, jamás llegaremos a ponernos de acuerdo de cómo festejar, de cómo celebrar o de cómo tomar decisiones, ¿no? Luego, ese diálogo en la proximidad es lo que construye comunidad, ¿no? Y esto del facilitador, pues sí, obviamente, ¿no? Es la maravilla de generar narrativas, ¿no? Y ahí está la otra parte de la pregunta, ¿no? La transversalidad de la comunicación. Cuando hablamos de la academia siempre decimos, es que la comunicación es transversal. Parece como si quisiéramos invadir otra disciplina, pero realmente cuando analizamos nuestros planes de estudio no dejamos que otras disciplinas nos penetren para ver cómo se investiga la sociedad, cómo se audita, o sea, no sabemos de antropología, no sabemos de derecho suficiente, no sabemos cómo defender, y sin argumento para defender las éticas y las deontologías y de dónde tienen que estar los relatos, pues el programa de estudio queda cojo, ¿no? Mira, tú has tocado un punto que a mí me conmueve bastante porque yo peleé mucho cuando era docente y cuando era directora de la carrera de comunicación en la universidad. Creo que peleé toda mi vida por una cuestión y creo que perdí las batallas. He perdido muchísimas batallas, esta ha sido una. Hay un corporativismo de la comunicación, de los comunicadores, que se da de patadas, diría yo, con esta idea de la transversalidad. Fíjate, en los planes de estudio de las carreras, perdón, en los planes de estudio de las carreras de comunicación hay muchas materias que son de campos disciplinares distintos. Tú tienes de pronto antropología, tú tienes de pronto sociología, tú tienes de pronto en planes de estudio de nuestras carreras, ¿no? Hablo en Argentina, historia argentina. Y yo he tenido discusiones fuertes con algunas personas que sostienen que esas materias en carreras de comunicación tienen que darlas comunicadores. Hasta ese punto llega el corporativismo estrecho, a veces en las carreras de comunicación. Y yo creo que esto tiene que ver con una falsa idea de interdisciplinariedad, con una falsa idea de que la comunicación social es una ciencia, una disciplina, y que entonces tenemos que estar al mismo nivel que las otras. Digo, esto tiene que ver con una no saldada discusión en el seno de las ciencias sociales sobre lo que son las prácticas, los modos de abordarlas, los modos de estudiarlas. A mí me parece que lo que vos planteás, Manuel, es bien importante. Yo creo que quienes estudian comunicación, quienes se gradúan en las carreras de comunicación, tienen que entender, y no siempre se logra, que la comunicación es un tipo especial de práctica sobre la que elaboramos un conocimiento, que es un conocimiento histórico, sociológico, antropológico, psicológico o psicoanalítico, es decir, económico, legal. O sea, la comunicación es una práctica, la comunicación es un objeto de estudio que debe ser hablado, y esto lo han dicho grandes pensadores como nuestro querido Jesús Martín Barbero, ¿no es cierto? Tiene que ser hablada desde todos lados porque la comunicación es una práctica en la que se ponen en juego todos esos lados. Cuando nos comunicamos, estamos entreverando dimensiones que son antropológicas, históricas, políticas, económicas. Cuando nos comunicamos somos actores completos y complejos, y desde ahí hay que leer, mirar y pensar la comunicación, desde todos esos lugares. No sé si tú piensas... Para esto, es que has hablado que hay que pensar. Y mientras pensamos para esto, ¿qué canción le ponemos a esto? ¿A esto de que hay que pensarla desde todos lados? A ver, imagínate tú alguna, no sé, no se me ocurre ninguna. En la que te pongas para respirar. No, a ver, piénsate una tú. Me pienso una. Sí. Cambia, todo cambia, con Mercedes Sosa. Ah, qué bueno, eso me parece muy bien.
ahí para seguir creando También mística, ¿no? hay una de Sui Generis, mira, de allá de los años mozos míos del rock, una que se llama Rasguña las piedras. Ah, qué buena. Qué buena. Búsquenla. Esa puede ser también, esa puede Esa ser. puede ser también. Hay una cuestión que me preocupa especialmente en todo esto que hablamos, ¿no? Que es un elemento más novedoso y para mí es obsesivo, es la narrativa. La narrativa desde la que tenemos que abordar la realidad y que importa tanto como quien construye el relato, ¿no? O sea, si el relato es próximo, facilita que se deshaga la mentira, el engaño, ¿no? Y el relato debe ser nuestro, de la propia ciudadanía, que además debe de aprender a contar lo que ya sabe, ¿no? Y a relatar para que nadie desde una intencionalidad ilustrada académica cuente interesadamente, que es lo que muchas veces nos pasa, que no se interpreta la realidad y esto de que la opinión publicada es la opinión pública. Digo, mire, mejor que déjeme que yo lo cuente y no habrá intencionalidad. Pero está la narrativa de ruptura, que sería como la principal divergencia para empezar a contar ese mundo otro al que necesitamos llegar antes de que el colapso provocado por el desarrollo acabe con todo esto, ¿no? Que es algo que es obvio para todo ser humano. Hay una necesidad imperiosa de acabar, como hablamos con Arturo Escobar, de acabar con la comunicación al servicio del desarrollo y el cambio social que pretende justificar lo injustificable. Leía a Arturo recogiendo el sentipensar de los pueblos abyayalenses, qué cosa tan bonita, que tenemos que construir relatos que agrieten los muros y que debemos de expresar lo radical del sentido común. Y me vuelvo a apropiar de unas palabras tuyas para dejarte contestar. Y entonces me digo, dice Marita Mata, que no solo desaprovechamos la potencia conceptual de esas prácticas para pensar la comunicación, me digo que la subvaloramos porque persiste una mirada que las cosifica y deshistoriza. Así es, así es. ¿Cómo narrar? ¿Cómo hablar? ¿Desde dónde? Yo aprendí mucho cuando trabajé investigando la práctica de muchas emisoras, de muchas radios populares de América Latina. Yo aprendí mucho sobre esta cuestión del desde dónde hablar, cómo hablar. Yo me acuerdo, voy a contar esta pequeña experiencia porque me parece que sirve para esto de las nuevas narrativas. Me acuerdo de una radio peruana en Iquitos, una radio en la cual su directora hacía que los jóvenes que trabajaban en la radio fueran al mercado y escucharan cómo hablaba la gente y escucharan de qué hablaba la gente, pero sobre todo cómo hablaba la gente, cuál era el ritmo, cuál era la entonación, cuál era la cadencia. ¿Por qué recuerdo esta experiencia? Porque me parece que el irrumpir con narrativas que cambien el sentido de los discursos dominantes tiene que pasar, antes que nada, por el saber escuchar. Me parece que nosotros en la academia y en muchos otros lados pretendemos enseñar a comunicar, y comunicar parece querer decir escribir, hablar, diseñar, ¿no? Grabar, hacer videos, pero no enseñamos a escuchar, no enseñamos a mirar, no enseñamos a leer. Y me parece que el desafío para generar nuevas narrativas está en un desafío similar al que, según Bertolt Brecht, tuvo la radio cuando, siendo hecho tecnológico, pasó a ser hecho cultural. Brecht decía, la radio no la había convocado el público no esperaba la radio apareció, y entonces, ¿qué hizo la radio para que el público la quisiera? Se metió en todos aquellos lugares donde la gente hablaba, se metió en la calle, en los ruidos de la calle, y se hizo noticias, se hizo datos, se metió en el teatro y se hizo radioteatro, se metió donde la gente oía, cantaba y se hizo
radio musical. En realidad, nosotros, si pensamos en nuevas narrativas, tenemos que pensar en que tenemos que escuchar o que mirar o que leer esos lugares nuevos donde se están produciendo palabras divergentes. Quiero decir, esas comunidades que se han manifestado acerca de otras maneras de vivir, esos jóvenes que buscan otras maneras de producir su entorno, esas mujeres que buscan otras maneras de enfrentar el patriarcado, esos varones que también se asumen antipatriarcales, esos campesinos, esos agricultores que se reúnen para producir de otra manera. Las nuevas narrativas no pueden ser un hecho formal. A mí me aterra cuando escucho que por nuevas narrativas se están entendiendo los nuevos sonidos, los nuevos lenguajes tecnológicos. Yo me digo que las nuevas narrativas sí también hay que encontrarlas en las redes sociales, claro, en las maneras que hoy hay tecnologías que nos permiten mostrarnos de otra manera, pero sobre todo las nuevas narrativas están ahí donde hay nuevos desafíos y nuevos horizontes de vida. Vamos a profundizar un poquito en eso, pero antes no voy a dejar olvidar que estamos como con 200 personas que nos están siguiendo en vivo ahora mismo. Gracias, muy amable. Y saludos de Carmen Castillo, Daniela Inés Monge desde Argentina, Jacqueline García Páez de Colombia, Juan Antonio Pérez El Salvador, Moncho Burgo, desde Jujuy, Aurora Patricia desde Bogotá, Silvia Brun desde Patagonia, Guillermo Collado desde San Juan, Argentina, Nerida Soto, Rufina, Ruth Herrera desde Ecuador, Carlos Alberto, desde Misiones Mariana Casale, en fin, de Carmen Castillo, de Daniela Monge, ya creo que he dicho, en fin, amigos que todos reconocemos, Ernesto Lamas, fantástico, en fin, compartimos y multipliquemos la charla. Pero decíamos que muchas de estas cosas son atentos a lo nuevo que va surgiendo, pero a veces no es tanto lo nuevo, sino como lo que ya estaba, pero que no estaba suficientemente reivindicado, ¿no? Entonces, como decía Arturo Escobar, sentipensar el pluriverso que habita la Tierra y establecer esas rutas de entendimiento, estas demoliciones epistémicas sobre el etnocentrismo, para entender sin pretensiones supremacistas qué es lo originario, qué es lo afroamericano, qué es lo euroamericano, los mestizajes, lo criollo como herencia cultural, pero también para desmontar lo andro, lo antropomórfico, la patriarcalidad, porque lo de la patria también es muy patriarcal, el desarrollo y sus construcciones mentales, como el progreso, la movilidad, el consumo, como fácil. Es decir, es tal el diccionario que tenemos que empezar a desarticular, ¿no?, que esto exige casi una disciplina, una asignatura, ¿no? Bueno, yo creo que más que una asignatura, Manuel, lo que tenemos que hacer es, en un punto, ser muy críticos y en otro muy humildes, ¿no? Yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas y valorar otras que sabíamos, que sabemos y que hemos tenido que olvidar a veces por imposiciones de la propia academia, por imposiciones de los propios proyectos hegemónicos en términos educativos, en términos intelectuales. Fíjate que hay una zona del quehacer comunicacional que a mí me ha convocado siempre, que es el de la investigación en relación con prácticas comunicativas. Y es una zona en la que también hemos tenido que dar muchas batallas, muchas peleas, muchas luchas para que sean reconocidas las capacidades intelectuales o investigativas de quienes realizan prácticas de comunicación popular para autoinvestigarse, para autoevaluarse, ¿no?, para producir un conocimiento propio acerca de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en buena parte nuestros modos de pensar se van transformando cuando tenemos la posibilidad de ejercer una actividad
crítica y de aprendizaje sobre la práctica. Y no es esto lo que siempre se permite desde la academia, ¿no es cierto?, o desde ciertos proyectos de financiación que contribuyen al desarrollo de ciertos procesos, ¿no? Es decir, hay una especie de reconocimiento que el saber de los profesionales, de los científicos y demás, legitima los objetos que estudia. Y no está el reconocimiento de la misma manera de que las personas pueden estudiar sus prácticas y pueden allí obtener y producir un conocimiento genuino que las transforme, que las modifique. Creo que este es otro de los problemas que tenemos que nosotros revisar y reconocer como un problema a superar. Porque no va a haber un cambio fundamental, diría yo, en términos académicos, si quienes somos parte de la academia no hacemos lo posible para que el saber que se produce en otras sedes tenga la misma valoración que el nuestro, para que esos diálogos de saberes puedan darse, porque hablamos mucho del diálogo de saber, de modificar nuestro modo de pensar, pero no estamos posibilitando que el saber se produzca en otros lados y de otra manera. Entonces ahí creo que también tenemos un gran desafío, el saber que somos nosotros responsables de corrernos un poco, así como los comunicadores tienen que empezar a ser mediadores, también los investigadores, también los teóricos de la academia, tenemos que hacernos cargo de que el saber tiene que ser producido en otra parte. Y en esa otra parte tenemos que estar nosotros. No se trata de negarnos, se trata de involucrarnos de otra manera en la producción de un saber que conjugue esos sentires, esos pensares que son los del común. Y también porque tenemos que llevar a la práctica lo que predicamos y lo que decimos, ¿no? Porque si no nos quedamos en puro discurso y no se ve esa relación. Hay que llevar una parte en la que diga, oiga, esto es aplicable y voy a demostrar que esto es aplicable y hacer esta investigación de acción, esta comunicación que desarrolla los proyectos, ¿no? Como he visto en muchas, y tú conoces en otras muchas universidades, ¿no? Desaprender es la palabra mágica, ¿no? Toda esta contaminación, este discurso de la decolonialidad, cuánto tenemos que decolonizar nuestros imaginarios y sacar conocimiento inútil para llevarlos a la práctica. Esa sería otra gran cuestión de la decolonialidad, ¿no? Y hablando de redes, porque si no se nos va a pasar el tiempo y la gente siempre pregunta, ¿y qué hacemos con estas tecnologías tal? Y me acuerdo de Giuseppe Richieri, el investigador italiano magnífico, que mucho antes de que llegara esta efervescencia de las redes, ¿no? Que llaman sociales, que yo digo que son solo online, los sociales que nos conozcamos y nos pongamos piel y luego ya veremos si seguimos soportándonos en las redes online, ¿no? Que Internet había contribuido a la atomización de la sociedad. Es decir, ha construido una ciudadanía mundo que en palabras de nuestro amigo Omar Rincón sería como ha incidido en el yopilismo, ¿no? La credibilidad, el yo y la claridad de lo publicado, ¿no? Entonces, este es otro campo de batalla para construir redes y no mirar tanto el ombligo, para unir fuerza y divulgar el pensamiento crítico y buen vivir, ¿no? Pero también ahí tendríamos que incidir para decir, oye, todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo así, está muy bien, libertad de expresión, pero ¿cuándo nos juntamos? ¿Cómo hacer para que en las redes nos juntemos? Bueno, yo creo que las redes son una oportunidad, también pueden ser un problema, pero me parece que lo que habría que pensar en torno a ellas para que ese pensar nos ayude a comprender nuestra actual situación comunicativa y social es que las redes han venido a cumplir un papel que tiene que ver con una situación muy especial de nuestro tiempo, que es lo que yo hace unos pocos días, hablando en otro espacio como este, con otros colegas, me animaba a redefinir, y que es
ese espacio de una sociedad mediatizada. Nosotros hace tiempo que venimos hablando de esta noción, la noción de mediatización de la sociedad y de la cultura, haciendo referencia con esa noción al hecho de que nuestras prácticas sociales se han modificado, y estoy aludiendo con esta noción al pensamiento de Eliseo Verón, de Muniz Sodré, de muchos otros pensadores que nos enseñaron que esta noción aludía a la transformación que habían sufrido las prácticas sociales por el hecho de que hay medios, por el hecho de que hay tecnologías de información y comunicación. Yo me animaba el otro día en una charla similar a esta a ir un poco más allá, a revisar justamente, ¿no? A revisar lo mismo que yo he afirmado mucho tiempo, para decir que hoy estamos en una situación un poco distinta. Habría que pensar la mediatización de la sociedad como la imposibilidad de que exista alguna práctica social sin tecnologías de información y comunicación. Yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, sé que es arriesgado, no lo tengo muy claro, estoy empezando a pensarlo, pero cuando lo empiezo a pensar por lo siguiente, porque estamos viviendo un momento en el cual desde la portabilidad de ciertos dispositivos, el celular, pero desde la cantidad de aplicaciones, de redes a las que podemos acceder, tenemos nuestra vida cotidiana absolutamente entramada con equipamientos, con tecnologías. Yo quiero pensar las redes de comunicación, entonces las redes, que tú no quieres decirle sociales, las redes de comunicación, digámosle entonces, quiero pensarlas como el necesario producto y condición al mismo tiempo, lo cual complejiza todo, de este entramado inescindible entre vida cotidiana y tecnología en el que vivimos hoy. Y a mí me gustaría decir que esta trama inescindible no admite ni calificativos, uno no podría decir si es buena o mala, sería un mal camino ese, no sería el camino correcto pensarla desde lo bueno o lo malo, o qué perdimos o qué ganamos, como muchas veces se hace. A mí me parece que hay que pensarla como una nueva condición de existencia de los individuos. Y al pensarlas como una nueva condición de existencia de los individuos, vamos a poder relativizarlas. Es decir, una condición de existencia tiene que ser leída desde la existencia. Una condición de existencia no es igual para todo el mundo. Una condición de existencia representa una posibilidad o una limitación. Una condición de existencia se lee desde los sujetos, desde los individuos. Y entonces me parece que esa es la manera en que yo al menos quiero pensar las redes. Yo puedo contar, y seguramente que tú también, y todos los colegas y amigos y compañeras y compañeros que nos están escuchando en este rato, están compartiendo nuestra conversación, pueden tener experiencia de cuántas veces una de estas redes ha aportado muchísimo a una movilización social, a una lucha por derechos, cómo estas redes han servido para denunciar ilegalidades, violencias institucionales, etcétera, etcétera. Pero también tenemos ejemplos de cómo estas redes pueden paralizarnos, pueden hacernos creer que ya estamos participando cuando solamente estamos consumiendo lo que otros nos dicen. Quiero decir, todos tenemos experiencias de que estas redes pueden potenciar la acción o pueden minimizarla. Entonces, si las consideramos en cambio como una condición de existencia en esta trama inescindible entre tecnología y vida cotidiana, me parece que tenemos una pista para empezar a entender un poquito más. Estoy de acuerdo. No es cuestión de demonizarla, sino de ver cómo lo que ya tenemos en la epidermis lo amplificamos, ¿no? De ahí venía el que sí, son redes virtuales, pero sin una red social real, la de toda la vida, la del barrio, la de la olla comunitaria, no puede haber redes sociales. Ese era un poco el ejemplo, pero obviamente hay que aprovechar esta tecnología.
Usted siempre es inspiradora y siempre sale inspirada, pero la primavera le está sentando muy bien. Esta entrada de primavera es fantástica. Nos queda poquito tiempo y no quería dejar de pasar algunas preguntas que nos han hecho llegar para que las respondamos. No son preguntas fáciles, pero intentemos responder, te toca. Por ejemplo, la comunicación popular se transforma precisamente por esas condiciones comunicativas de los tiempos, y otra que dice, ¿cómo hacer, cómo organizarnos para salirnos de esos márgenes? No sé en concreto a qué se refiere. O esta que dice, ¿cómo hacer comunicación popular para los jóvenes, para las jóvenes, que cada vez leen menos, que se resisten al análisis crítico de la realidad? Esto sí que es complejo. O sea, ¿cómo hacer con los jóvenes? ¿Cómo organizarnos? La otra es más una opinión que una pregunta. La comunicación popular se transforma en condiciones comunicativas a través del tiempo. Sí, claro que se transforma en condiciones comunicativas. Yo decía, en cada época hay una matriz comunicativa, hay unas condiciones. La comunicación popular, si está al margen de esas condiciones, pues, a ver, nunca va a incidir, y además yo diría que sería difícil que sea una comunicación popular por su definición misma o por la conceptualización misma que yo hago. Si la comunicación popular quiere romper los silencios impuestos y en cada momento no ve cuáles son esos silencios, pues cómo los rompería, ¿no? Entonces sí, en cada momento de la historia hay desafíos distintos. Y además porque cuenta con distintos recursos en cada momento de la historia. No es lo mismo la década del 60 o del 70, cuando empezaron las experiencias de comunicación popular, ¿no es cierto?, donde básicamente teníamos algunos periódicos murales, unos boletines, a hoy que se cuenta con estas formidables redes tecnológicas de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Bien, respecto de los jóvenes, déjame decir una cosa, y si Ernesto Lamas sigue escuchándonos, seguramente que él se va a acordar, porque en aquella hermosa revista que fue Causas y Azares, llegaron a publicar un articulito mío, que fue un artículo que escribí a partir de una conferencia, no una conferencia, una intervención en un panel, en una asamblea de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, hace muchísimos años. Ernesto estaba ahí. Ernesto era un joven en ese momento, claro. Yo ya no, pero él sí, él lo era. Bueno, y yo en aquel momento hice un artículo, luego se transformó en un artículo, fue básicamente una intervención en un panel que me habían pedido los compañeros de ALER, porque una de las dificultades que se encontraban en las radios populares era que los jóvenes no las escuchaban. Yo creo que desde aquel tiempo en que nos preguntábamos cómo hacer para que los jóvenes escucharan esas radios, y mi respuesta aquella vez fue un poco dura, porque iba dirigida fundamentalmente a los directores de esas emisoras populares, que le decía, bueno, pero los jóvenes, ¿cómo van a escuchar esas radios si los jóvenes no hablan? Porque realmente, digo, en el campo de las radios populares en aquellos años, estoy hablando de fines de los años 80, años 90, no eran muchos los jóvenes que estaban presentes en las radios populares. O sea, estaban los jóvenes organizados, estaban los militantes del cambio social y político, pero los jóvenes como franja y como experiencia cultural no estaban siempre presentes, entonces era obvio que ellos no iban a estar ahí. Yo creo entonces que si estamos tratando de pensar en que los jóvenes tienen que ser parte de estos procesos, prácticas, experiencias de comunicación popular, van a serlo, perdón, si ellos son los protagonistas, no si queremos nosotros, algunos adultos, comunicarnos con los jóvenes. Yo creo que los jóvenes crean sus alternativas de comunicación. Existen numerosas experiencias de comunicación popular animadas por jóvenes. Lo que nosotros tenemos que tal vez producir como aporte es a muchos jóvenes que están tratando de hacerse oír, es acercarle algunas ayudas técnicas, algunas maneras de capacitarlos, como están haciendo tantos grupos, a veces también desde las universidades, que están facilitando que grupos de jóvenes puedan, desde hacer su música, hacer sus poesías, ¿no?,
hacer sus murgas en nuestro país, ¿no? Con mucho énfasis en todo lo que son expresiones corporales, expresiones estéticas, expresiones artísticas, y podemos a veces contribuir a ello. Bueno, pues buen desafío. En cualquier caso, los jóvenes siempre hemos sido igual, ¿verdad? O sea, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no todos nuestros colegas, no todas nuestras colegas querían hacer lo mismo que hacíamos nosotras, que éramos un poco, a dejar los bichos raros, los militantes, los que estábamos combatiendo, los que estábamos hablando de resistencia, pero ¿qué resistencia? No, no jodas, vámonos al boliche, ¿no? Es decir, que también ellos tienen derecho hoy a estas divergencias acerca de lo conveniente o no de las luchas, y lo vamos a encontrar siempre, ¿no? Absolutamente. Evidentemente a todo el mundo nos gustaría pues que leyeran más, que vieran, que tuvieran más pensamiento crítico, tuvieran otras cosas, pero en fin, tenemos que conformarnos. Marita, una última pregunta. Esto de diverger, no sé cómo tú lo sientes, pero que es un poco el disentir, ¿no? El ponerte en el otro extremo, te hace nuevos amigos como que te hace nuevos enemigos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que fundamentalmente la disidencia no es sino el ejercicio libre del pensamiento, ¿no? Me parece que el sentido crítico, como le solemos llamar también, es otra forma del disentir. El disentir no es sino preguntarnos si algo es como es o si puede ser de otro modo. El disentir es buscarle, como solemos decir nosotros, la quinta pata al gato, no quedarnos conforme con lo que es, con lo que sabemos. El disentir es disentir con nosotros mismos, corregirnos, decir, no, esto que pensé en un momento dado, tengo que ir por más o tengo que revisarlo, no es así. El disentir es asumir que el conflicto, que el choque de ideas, el choque de interpretaciones, es ese lugar desde el cual crecemos. A mí me parece que, bueno, yo soy muy peleona, los que me conocen saben, soy muy enojona, tengo fama de ser muy peleadora y fíjate que es una fama que no me desagrada. Prefiero ser peleadora, prefiero a veces ser enfática, a ser consentidora, consensualista, tranquilizadora. Me parece que cuando uno está apasionadamente buscando la verdad, y la verdad no como un universal categórico, la verdad en el sentido de aquello que a uno le hace sentir que está obrando bien, que está produciendo algo que vale la pena. Cuando uno apasionadamente busca eso, se equivoca todo el tiempo. No hay quien actúe con pasión que no se equivoque. Bueno, entonces, disentir es también eso, decir, me arriesgo, muestro algo, y si me equivoco, iré para atrás y disentiré conmigo misma y diré, Marita Mata, te equivocaste, esto no es así, hay que corregirlo. Me parece que así es como vamos produciendo un saber que podemos compartir con otros y que lo podemos compartir con sencillez, con alegría, con humildad, sabiendo que uno sigue aprendiendo, aunque ya esté muy vieja y casi de salida, uno sigue aprendiendo, ¿no? Sigue andando. La curiosidad acabará con nosotros por querer seguir aprendiendo, pero bendita sea la curiosidad. Marita, terminamos con una canción. ¿Cuál es tu propuesta? Ah, bueno, mira, tiene que ver con esto que dije. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama, es de una gran poeta argentina que es María Elena Walsh, que se llama Canción de Caminantes. A mí me gusta mucho porque dice, dame la mano y vamos ya. Y yo creo en eso. Así que termino con esa. Muy bien. Yo por enganchar con la gente joven para que hemos recorrido a cosas muy clásicas. Ah, ¿qué me quieres decir vieja? ¿Me quieres decir vieja? Yo te gano. Dilo. Tú me ganas yo te ganaré a lo mejor en edad, pero tú me ganas en espíritu, con lo cual estamos ahí compensados. Pero por recurrir a otros elementos, por ejemplo, el rap, ¿no? Una canción. Recomendaría un grupo que se llama Fundación
del rap antifascista de Cádiz, FRAP, Ah, la mierda. y que Hola. dedica una canción a los carajotes, con la ¿Y H qué son aspirada. los carajotes? Los carajotes es una forma de denominar a cierta gente que se creen importantes, que son petulantes, que son mal hablados, que son tal, que me recuerdan a ciertos Duque, Macri, Bukele, en fin. Escuchen la canción y busquen ustedes a quién le pondrían el apelativo de carajote. Es muy buena. La voy a escuchar. Fundación de Rap Antifascista de Cádiz. Mil gracias, Marita. La próxima que sea con mate y tinto de por medio para ponerle piel, toda la piel que podamos a esta conversa. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel. Ha sido un gusto muy grande y gracias a los compañeros de CIESPAL y de la FES porque siempre están ahí tratando de que la comunicación nos acerque. Gracias a Gisela y a Omar, dos entrañables amigos. Y bueno, nada, una alegría y un abrazo a todos los que nos han estado escuchando. Ahí está, claro, Muchas gracias a todos por estar ahí. Y esto fue Diálogo sin libreto con pensadores activistas de la comunicación que piensan desde el sur y de manera divergente. Los esperamos en el próximo capítulo para seguir pensando en divergencia y sin libreto. Y recuerde, Diálogos Divergentes de la Comunicación es un proyecto de CIESPAL, 60 años, con el apoyo de FES Comunicación. Hasta pronto.